Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Tal y como somos, así tal cual somos tú y yo, de esa manera Dios nos amó. No nos merecíamos ninguno de nosotros ese amor, pero a pesar de eso, Dios decidió amarte a ti y a mí. Pero ese amor ya es algo que vemos en las Escrituras. Y tenemos un precioso ejemplo en el pueblo de Israel. Un pueblo que a pesar de su rebeldía, un pueblo con el cual Dios había hecho un pacto también de amor, un pueblo que decidió romper ese pacto, ese compromiso. Y sin embargo Dios continuó amándoles, porque el amor de Dios es eterno. Y uno de los temas principales que vemos en el libro de Deuteronomio desde el principio hasta el fin es precisamente el amor de Dios para con su pueblo. Un pueblo que no se merece ese amor, pero aún así Dios continuamente está demostrándoles su amor. La semana pasada iniciábamos el estudio del libro de Deuteronomio, que como decíamos en esa introducción, recordaréis que dicho nombre, Deuteronomio, procede del idioma griego y significa segunda ley. Pero que con esto no estamos diciendo que en este libro encontramos una ley diferente, distinta a la que Dios le había dado a Moisés 40 años atrás. No. Lo que queremos decir es que lo que encontramos en este libro es una repetición, una copia de la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. Lo que hace Moisés ahora es resumir los aspectos más importantes que encontramos en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Y luego los expone en una serie de 3 sermones, a modo de sus últimas palabras al pueblo de Israel antes de morir. Porque ahora mismo Israel, como recordaréis, decíamos la semana pasada, está justo a las puertas de la tierra prometida. Van a entrar solo aquellos que eran menores de 20 años cuando Dios decidió que los israelitas iban a estar dando vueltas en el desierto durante 40 años debido a su rebeldía. Solo entrará la nueva generación. Ni siquiera Moisés va a entrar. Por tanto, lo que encontramos en este libro es una serie de sermones, predicaciones. El primer sermón lo encontramos en los primeros 4 capítulos. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Los cuales básicamente contienen un repaso, una reseña histórica de los últimos 40 años,
desde que salieron del Sinaí, en el monte donde estuvieron aproximadamente 1 año, 11 meses concretamente, recordábamos la semana pasada, hasta el momento actual, ¿vale? Ahora Moisés menciona solo algunos acontecimientos, los que él consideró que eran los más importantes, los más especiales, y los resume en este sermón, primer sermón. Y en esta mañana vamos a ver la introducción a ese sermón, solo algunos aspectos que encontramos en el capítulo 1, es lo que vamos a ver en esta mañana. Evidentemente no vamos a poder entrar en todos los detalles, ni en este capítulo ni en todo el libro, solo algunas pinceladas. Y es interesante ver cómo ya en este primer capítulo, en esta introducción de su primer sermón, su primera predicación antes de morir, Moisés traza en cierta forma una línea donde se ve perfectamente los planes de redención de Dios a favor de su pueblo. Y este capítulo lo podríamos dividir en 6 partes, que en cierta forma son 6 aspectos que tienen que ver con lo que sucedió en esos últimos 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Por tanto, como he dicho, este primer capítulo trata acerca de lo que sucedió en el pasado y cosas que podemos aprender del pasado. Y hay 6 cosas interesantes que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana. Por un lado, Moisés quiere ya en las primeras palabras de este sermón, o en la introducción, antes de iniciar el sermón, el texto bíblico nos recuerda que Moisés en primer lugar está revelando, proclamando de manera fiel la palabra de Dios. Él está transmitiendo el mensaje de Dios. Y esto es muy importante que lo recordemos, sobre todo aquellos que de manera regular, con cierta frecuencia, tenemos la responsabilidad de subirnos a un púlpito o tenemos la responsabilidad de dar estudio a las señoras, a los jóvenes, o compartir los jueves en los cultos de oración, que cada vez que abrimos la palabra para compartirla con otros hermanos, estamos explicando, exponiendo el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Y por tanto, si es la palabra del Señor, no tenemos ningún derecho a modificar, cambiar, ajustar esa palabra a lo que a nosotros nos gustaría que dijera esa palabra. Tenemos que exponerla de manera fiel, sencilla, clara, hacer entendible lo que dice la Escritura. Ese mensaje no es nuestro, es del Señor. Y nosotros simplemente somos unos mensajeros que comunicamos lo que el Señor nos ha dado primeramente. Y en cierta forma es esto lo que en los primeros versículos encontramos, la importancia de revelar, transmitir de manera fiel la palabra de Dios. Fijaos versículos 1 al 5. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino de los montes de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos.
después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés proclamar esta ley diciendo. Fijaos lo que se nos está transmitiendo en estos primeros versículos. Comienza el capítulo, el libro de Moisés, diciéndonos, estas son las palabras, que por cierto, esta frase es el título en hebreo de este libro. Hemos estado hablando que Deuteronomio es el título en griego. Esa palabra procede de la versión en griega conocida como la Septuaginta, la versión de los 70, decíamos la semana pasada. Pero en hebreo, el título que se le daba a los libros era la primera frase del libro, que concretamente aquí estas son las palabras. Así es como se titula el libro de Deuteronomio en hebreo. Pero aunque el libro se nos dice que estas son las palabras de Moisés, en realidad estas son las palabras de Dios. Todos los libros bíblicos son inspirados por Dios. Lo recordábamos la semana pasada cuando hacíamos mención del texto del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando él dijo que toda la Escritura, y está haciendo referencia al Antiguo Testamento, aunque nosotros también lo aplicamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada en Dios, es decir, tiene su origen en Él. Pedro también nos va a decir, el apóstol Pedro, que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Por tanto, aunque el texto nuestro en esta mañana nos dice que estas son las palabras de Moisés, realmente quien está detrás de estas palabras es Jehová, es Dios mismo, ¿verdad? Es interesante cómo el versículo 1 también nos recuerda, en cierta forma nos presenta un resumen del recorrido realizado por los israelitas desde Egipto hasta el monte Sinaí. Aunque es cierto que muchos de estos lugares que se mencionan en este primer versículo actualmente son difíciles de identificar. Pero fijaos, no solo se menciona en estos primeros versículos los lugares, sino también el momento en el que ocurrieron estas cosas. Nos dice que fue a los 40 años, a los 11 meses y un día de haber salido de Egipto. Se entiende, ¿verdad? Versículo 3. No tenemos exactamente la ruta exacta. La Biblia nos da detalles en cuanto a una posible ruta. Hay un mapa aquí, no se ve muy bien, ¿vale? De una posible ruta que tomaron los israelitas. Es verdad que hay algunos datos que están ahí en la Escritura. Algunos de estos lugares, como he dicho, son difíciles de identificar, lugares que aparecen en las Escrituras. Es cierto que allí en Éxodo capítulo 12 se nos dice, una vez que ellos salen de Egipto, salieron de un lugar llamado Ramesés, y luego se van mencionando diferentes zonas, ¿verdad? Pero lo cierto es que aquí Moisés solo da unos datos, un resumen de esa posible ruta, desde que salieron de un punto hasta llegar a otro. Nos dice que desde Horeb, hay un detalle interesante ahí en el versículo 2, dice que desde Horeb hasta Cades Barnea habían 11 jornadas, que por cierto, sería bueno recordar que, aunque aquí se menciona Horeb, es bueno que sepamos que cuando Moisés utiliza este nombre en Deuteronomio, está haciendo referencia al Sinaí.
al monte Sinaí. No sabemos por qué. En este libro él prefiere utilizar el nombre de Horeb, pero en Éxodo utiliza el nombre de Sinaí. Pero estamos hablando del mismo monte, ¿de acuerdo? Cuando hablemos del Sinaí o del monte Horeb, estamos hablando del mismo lugar. Aquí en Deuteronomio él utiliza el nombre del Horeb, monte Horeb, aunque cuando llegamos al capítulo 33, casi al final del libro, sí utiliza el nombre Sinaí, ¿vale? Pero que recordemos, estamos hablando del mismo lugar. Nos dice que cuando salen de Horeb, desde Horeb hasta Cades Barnea, eso lo vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Ellos salen del Sinaí, de Horeb, Éxodo capítulo 19, versículo 1, después de haber estado allí 11 meses, casi un año, y después de ese tiempo salen en Números capítulo 10, versículos 11 y 12, y llegan a Cades Barnea. No se sabe exactamente dónde estaba este lugar, aproximadamente allá arriba, muy cerca al sur de la tierra de Canaán. Un lugar muy estratégico. Desde allí enviaron a los 12 exploradores a reconocer la tierra. Pero fijaos el dato que nos da Moisés aquí en el versículo 2. Dice que habían solo 11 jornadas, es decir, 11 días desde un lugar, desde Horeb, Sinaí, hasta Cades Barnea. ¿Por qué se nos da esta información? Bueno, no lo sabemos. Pero podría ser que esta información simplemente está aquí para demostrar que el viaje que hicieron los israelitas tenía que haber tardado simplemente 11 días, 11 jornadas. Sin embargo, a ellos les llevó 38 años. 38 años. Bueno, normalmente hablamos de 40 años, una cifra redonda, pero hay que descontar evidentemente los 3 meses que tardaron. Los 40 años se suelen mencionar cuando se hace referencia a la salida desde Egipto. Pero el tiempo que ellos estuvieron dando por causa de su rebeldía, dando vueltas en el desierto, fueron aproximadamente 38 años, como veremos luego en el capítulo 2 de este libro. Hay que descontar el tiempo que tardaron desde Egipto hasta Sinaí, 3 meses aproximadamente, luego aproximadamente un año a los pies del monte, y luego algún tiempo más que llevó ese movimiento hasta un lugar, hasta otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aproximadamente tenemos 38 años. Cuando se nos dice aquí que la jornada podía haber sido 11 días, 11 jornadas. Tuvieron que experimentar no solamente el desierto y las circunstancias que rodean ese desierto físico, sino también un desierto espiritual por causa de su rebeldía. ¿Cuántas promesas, cuántas bendiciones, mejor dicho, se perdió el pueblo de Israel por causa de no querer obedecer al Señor? Y esto me recuerda también y me lleva a pensar en cuántos creyentes, cuántos cristianos hay hoy a nuestro alrededor, en nuestras iglesias, que están viviendo un desierto espiritual en sus vidas. Llevan años perdiendo grandes y ricas bendiciones de parte de Dios, porque simplemente se han negado a obedecer al Señor. Y pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Recuerdo en una ocasión cuando alguien me dijo que llevaba, si no recuerdo mal, enfadado con un hermano de la iglesia, con una hermana, que no se hablaba con él, con ella, que estuvo más de 25 años hasta que pudieron reconciliarse. ¿25 años? Bueno, esto es posible que a veces suceda.
Y evidentemente cuando un creyente, una creyente dice que lleva 25 años sin reconciliarse con un hermano, con una hermana, yo entiendo que durante esos 25 años, aunque esa persona pueda decir, no, yo no estoy bien con fulanito, pero con el resto estoy bien. Yo estoy bien con el Señor incluso. Yo no creo, con la palabra de Dios en mis manos, que eso pueda ser posible. No creo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si tú no estás bien con tu hermano, con tu hermana, tú no puedes tener relación con el Señor. Quien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso, dice la Escritura. Por tanto, es posible que hayan personas que estén actualmente viviendo un desierto espiritual desde hace años simplemente porque se niegan a obedecer lo que Dios dice en su palabra. 11 jornadas había desde Horeb, el Sinaí, hasta Cades Barnea, 11 días. Pero esta gente estuvo 38 años dando vueltas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Lo cierto es que una vez que Moisés nos informa en cuanto al dónde y el cuándo sucedieron estas cosas, en el versículo 13 nos dice que Moisés habló a los hijos de Israel conforme, y es aquí donde me gustaría pararme, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. Es decir, el fundamento, la base de la predicación de Moisés era la revelación que había recibido de parte de Dios. Y su misión, la misión de Moisés como predicador, como nos dice versículo 5, era la de proclamar. Otras traducciones dicen explicar, declarar la ley, es decir, la enseñanza, la instrucción que Dios le había entregado. Este era el papel del predicador, y no solamente de Moisés, sino de todos los predicadores, de todos aquellos que se suben a un púlpito o de cualquier otra plataforma. Es interesante que el verbo que aparece aquí en el versículo 5, proclamar o explicar, declarar, significa hacer que algo sea absolutamente claro, comprensible. Eso es lo que estaba haciendo Moisés, proclamando, declarando, haciendo que lo difícil fuera fácil, lo que no se comprendía se pudiera comprender. Como ya hemos estado mencionando la semana pasada y en lo que llevamos ya en esta mañana compartiendo, el libro de Deuteronomio se compone de una serie de sermones, predicaciones que contienen la palabra fiel de Dios. Y la prioridad principal del predicador es predicar de manera fiel la palabra de Dios, proclamarla, explicarla de manera clara y comprensible. Esto es lo que estaba haciendo Moisés desde el comienzo de este libro y a lo largo del libro de Deuteronomio. Se nos va a estar enfatizando la prioridad de la predicación y que esto se haga de manera fiel. Hoy, tristemente, lamentablemente, la predicación no tiene buena reputación. No se le presta demasiada atención, ni siquiera por los mismos cristianos. Cualquier excusa sirve para no ir al culto. De manera especial en estos tiempos de pandemia, esta situación ha servido para muchas iglesias y muchos creyentes como excusa para sustituir el púlpito por la pantalla del ordenador o del móvil. Las nuevas tecnologías,
lo que ahora se conoce como el streaming, la retransmisión de los cultos en directos, aunque ya era algo que estaba ocurriendo antes de la pandemia, en muchos contextos eclesiales en otros países, también en España, ya esto se estaba haciendo, ¿verdad? Pero ahora, de una manera especial, debido a que en un principio nos confinaron, no podíamos reunirnos en los locales y por tanto tuvimos que hacer uso de las tecnologías, algo completamente legítimo y necesario. Claro que sí, por supuesto. Pero lamentablemente, ahora hay iglesias que incluso todavía no han abierto sus puertas desde que comenzó la pandemia. Y algunas, cierto es que debido a sus circunstancias no han podido hacerlo, pero otras, pudiendo hacerlo, no lo han hecho. Y luego iglesias que sí han podido hacerlo, hay creyentes, miembros de las iglesias, que pudiendo asistir de manera presencial a los cultos, ya se han acomodado a verlo desde sus casas. No necesitan ir y reunirse con otros hermanos. Perfectamente lo pueden hacer desde sus casas. Y por cierto, si no me gusta el predicador, puedo hacer zapping, si me permitís la expresión. Y me puedo ir a otras iglesias online, decimos, y ver este culto, que por cierto, si tampoco me gustan, me puedo ir a otro, y si no a otro, y si no me desconecto. Tampoco necesito escuchar una predicación. Hay otras formas de edificación, ¿verdad? Por tanto, lamentablemente, el púlpito ha sido sustituido en muchos lugares por otras cosas. Lo cierto es que por muy impopular que pueda ser la predicación, esta nunca dejará de ser necesaria y vital para poder proclamar, explicar las verdades de Dios de manera eficaz. El hombre y la mujer de hoy necesitan que se les predique la palabra de Dios. No importa que tengan que escuchar un mensaje que ya hayan oído en otras ocasiones. Como decía el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, a mí no me es molesto el escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Filipenses 3:1. Esto es precisamente lo que está haciendo ahora mismo Moisés. Está repitiendo la ley, la enseñanza, las instrucciones que se habían dado en el pasado, y la está volviendo a traer al pueblo. Sí, muchos ya la conocían, no importa. Como vamos a ver un poquito más adelante, en el capítulo 6, les exhorta para que esta ley la repitan a sus hijos una y otra vez. Sí, repetidla a vuestros hijos, noche y día, cada día. Necesitan escuchar que se les predique la palabra de Dios, las verdades, el mensaje que Dios ha dado a su pueblo. Recordando lo que ya hemos dicho, que este mensaje no provenía de Moisés, versículo 3. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. Este mensaje era el mensaje de Dios. Recordemos, no es nuestro mensaje, es el mensaje que hemos recibido del Señor y por tanto tenemos que proclamarlo sin manipularlo, sin cambiarlo, sin modificarlo, sino entregarlo tal como lo hemos recibido. Por tanto, en este primer punto se nos recuerda la importancia de transmitir
la revelación de Dios de manera fiel. En segundo lugar, Moisés recuerda que la revelación de la palabra de Dios nos debe de llevar a la acción. Versículos 6 y 8. Jehová, nuestro Dios, nos habló así en Horeb: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negued y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Hermanos y hermanas, como Dios le recordó al pueblo de Israel, el conocer la voluntad de Dios por medio de la revelación nos debe llevar a la acción, a obedecer lo que Dios demanda de sus hijos. A lo largo de las Escrituras, de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos observar que hay una estrecha relación entre la revelación y la acción. ¿Quién nos recuerda aquellas palabras del Señor Jesús después de haber lavado los pies a sus discípulos, cuando les dijo: ¿vosotros entendéis lo que os he hecho? Si vosotros sabéis estas cosas y las ponéis en práctica, seréis verdaderamente mis discípulos. No es simplemente tener un conocimiento de la palabra de Dios, sino que ese conocimiento ha de llevarnos a la acción. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Es una enseñanza que vemos a lo largo de la Escritura. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, a los pies del monte Horeb, del Sinaí, y los dejó allí durante casi un año. La intención del Señor no fue dejarlos de manera indefinida a los pies de aquel monte. No, Señor. Que hemos leído versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló así en el monte Horeb: ¿habéis estado bastante tiempo en este monte? Señores y señoras, yo no os saqué de Egipto para estar aquí. No, yo os liberé para llevaros a la tierra prometida, para daros una nueva vida, para que tengáis una nueva relación conmigo. Ya es hora de levantar la tienda. Este no es vuestro lugar. Habéis recibido una revelación en este monte. El monte Horeb fue una gran bendición. Allí recibieron la revelación de Dios. Pero ahora han sido llamados para la acción. Por eso les dice versículo 7, volveos e id al monte del Amorreo, a sus comarcas. Les dirige ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ese fue el propósito por el cual Dios los liberó de Egipto, llevarlos a una nueva vida. Es probable que durante casi ese año que estuvieron a los pies del monte Sinaí, ellos se acomodaron. Estaban a gustito, estaban seguros, protegidos, con una columna de fuego por la noche, una nube durante el día. ¿Qué más quieren? Lo tenían todo. Ahora tener que salir al desierto, a lo desconocido, ya. Pero es que es eso lo que Dios les pedía. Llegó el momento de actuar. Volveos. Ya lleváis mucho tiempo en este lugar. Es interesante que un tema que se presenta a lo largo de este libro lo podríamos encontrar resumido en el versículo 8.
Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Pero fijaos cómo dice el Señor, yo os he entregado. Pero no obstante, aunque fue el Señor quien les entregó la tierra, ellos debían de actuar. ¿Cómo? Entrando y poseyendo la tierra. Estas dos acciones se conjugan, van cogidas de la mano. Dios les regala la tierra prometida, pero ellos debían actuar entrando y poseyendo la tierra. Es interesante que esta expresión que aparece aquí, la de tomar posesión, aparece más de 50 veces en el libro de Deuteronomio. Tomar posesión. Dios dice, mira, esto es para ti, pero tú tienes que tomarlo. Yo tengo una parte, pero tú tienes otra parte. Dios actúa, pero siempre requiere de nuestras acciones. Nadie puede esperar algo de Dios con los brazos cruzados, pero tristemente eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Probablemente, hermanos y hermanas, creo que muchas veces no vemos la respuesta a muchas de nuestras oraciones precisamente por esto. Porque le pedimos algo a Dios, pero queremos que Él lo haga todo. Y Él lo podría hacer, claro. Pero Él dice, no, perdona un momento. Yo puedo hacer esto, pero ese no es mi labor. Yo puedo darte esto, pero a ti te corresponde una parte. A veces me he encontrado con personas que dicen, ora por mí para que el Señor me dé un trabajo. Bien, voy a orar por ti, pero ¿tú qué estás haciendo para conseguir un trabajo? Porque la oración no es suficiente. Tú tienes que salir de tu casa y patear las calles, reparte currículum, toca una puerta por aquí, otra puerta por allá, muévete, busca trabajo, ora, clama al Señor por un trabajo, pero tú sal a buscar trabajo, no espere que el trabajo venga a la puerta de tu casa. Ay, ora para que el Señor me dé salud, que estoy enfermo. ¿Has ido al médico? Es que a mí no me gustan los médicos. Ah, amigo. No. Mira, yo entiendo lo que pasa muchas veces con los médicos, vale, pero Dios ha dado sabiduría a un grupo de personas que llamamos los médicos, que es verdad que a veces pueden equivocarse, a veces no aciertan, pero Dios los ha formado, los ha capacitado para que nos ayuden a tener buena salud. Y si yo estoy enfermo, a lo mejor no voy a ir al médico porque esta mañana he estado estornudando, vale. Pero puede haber otras cosas en mí que necesiten ir al médico. Pues yo voy al médico. Y si el médico me manda unas medicinas, yo me las voy a tomar. No, yo confío en el Señor, que el Señor me sane. No, perdone un momento. ¿El Señor te puede sanar? Claro que sí, pero tómate las medicinas que el médico te ha mandado. Ay, ora para poder crecer espiritualmente. Yo quiero ser un hombre, una mujer de fe. Yo quiero ser como esos gigantes que aparecen en la Biblia. Muy bien, hay que orar por eso. Oye, ¿tú tomas tiempo para leer la Biblia cada día? Es que no me gusta leer la Biblia, es que no tengo tiempo. ¿Tú oras? Es que no sé orar. ¿Tú asistes a los cultos? Que no me gusta, no tengo tiempo. Si tú quieres crecer en el Señor, si tú quieres madurar, si tú te quieres parecer cada vez más al Señor Jesús, ora, pídeselo al Señor, pero actúa también. Actúa. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, dedícale tiempo cada día a la lectura de su palabra, a alimentarte de ella. Tómate tiempo cada día para orar, tener relación, comunicación con Dios. No dejes de venir a la iglesia a no ser que haya algo, una causa de fuerza mayor que te impida venir. Relaciónate con otros hermanos, etcétera, etcétera.
No te cruces de brazos. No te quedes a los pies del monte Sinaí. Ya llevas bastante tiempo ahí. Vuélvete a lo que el Señor quiere darte, a la tierra prometida. Reaccionemos al llamado de Dios. Es en cierta forma lo que le está diciendo el Señor a su pueblo. Jesús dijo: yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Pero hay creyentes que no viven vidas abundantes. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cumple su promesa? No. Dios cumple su promesa, siempre lo hace. Pero ¿por qué hay gente, hijos, hijas de Dios, que no viven de esa manera? Probablemente es causa nuestra, por nuestra culpa, porque no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Es decir, los culpables somos nosotros. Esa es la realidad. Moisés también, en ese repaso a lo que ha sucedido en el pasado, recuerda la importancia de reclamar ayuda cuando es necesario. Versículo 9 al 18. Dice que en aquel tiempo yo hablé y os dije: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, o un extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Es interesante que a pesar de las capacidades del liderazgo que tenía Moisés para llevar a cabo la obra del Señor, él reconoce que necesitaba la ayuda de otras personas. Él por sí solo era incapaz de cumplir todas las demandas que el Señor le había solicitado. Él confiaba en Dios, pero también reconocía sus limitaciones y por eso reclama ayuda. El trabajo desde que salieron de Egipto se había multiplicado con creces. Y esto se debió, entre otras cosas, a que el Señor cumple con sus promesas y lo hace siempre. Y entre otras promesas el Señor había cumplido la que le hizo a Abraham, o la estaba cumpliendo. ¿Cuál? Pues la que haría de Abraham y de su descendencia una nación grande. Cuando Abraham llegó a Egipto, era una pequeña familia de 70 personas, pero ahora se había convertido en una multitud, eran muchísimos, y evidentemente con el crecimiento del pueblo surgieron muchas diferencias, muchos problemas. El liderar a un numeroso grupo de personas suponía un gran desgaste, un desgaste físico, mental, emocional, espiritual. Fijaos que Moisés usó 3 palabras para describir los problemas que tenían el pueblo. Versículo 12, que habían molestias, cargas, pleitos. Que por cierto todo esto nos recuerda a todos aquellos que queremos asumir responsabilidades, no solamente dentro de la iglesia, da igual cuál sea tu ámbito
ya sea laboral, familiar, vecinal, en el lugar de estudio, siempre que estemos dispuestos a asumir una responsabilidad de liderazgo ante un grupo de personas, tenemos que saber que con toda probabilidad vamos a tener que pagar un precio, y a veces ese precio es muy alto. El trabajar con personas, esto es lo que implica. Pero también este relato nos recuerda que para que una iglesia pueda funcionar, pueda avanzar y llevar a cabo los propósitos de Dios, necesita la ayuda, la colaboración de todos sus miembros y especialmente de un equipo de hombres y mujeres que lideren la iglesia. Una iglesia no puede funcionar liderada por un solo hombre, por una sola persona. Según vemos, y de manera especial en el Nuevo Testamento, las iglesias eran gobernadas por un equipo de personas. Por eso la importancia que tiene la iglesia de orar por sus líderes, por el gobierno de la iglesia, llámese consejo pastoral o consejo de iglesia. Dicho sea de paso, como pastor de esta congregación, os seguimos pidiendo oración por nosotros, tanto por el consejo de ancianos. Necesitamos de vuestras oraciones. Sabéis, porque lo hemos comentado en más de una ocasión, que nos gustaría que dicho consejo, que está formado por 3 personas, nos gustaría que se pudiera ampliar, poder tener a otros hermanos que pudieran colaborar pastoralmente con nosotros. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, y nos gustaría en la voluntad del Señor, y si la iglesia lo ve, en un futuro no muy lejano, poder tener a otras personas dentro del consejo. Y al igual nos gustaría que también dentro del consejo de iglesia, que ahora está formado por 5 personas, nos gustaría también que pudieran haber otros hermanos y hermanas que pudieran colaborar, ser parte de ese consejo. Nos gustaría muchísimo y oramos para que en un futuro no muy lejano podamos tener a otras personas también sirviendo, porque necesitamos la ayuda. Moisés reconoció, versículo 9, yo solo no puedo llevaros. No hay nadie que pueda hacer el trabajo solo en la iglesia. Y dependiendo evidentemente de la membresía de una iglesia, pues cuanto más numeroso sea un equipo, pues evidentemente el trabajo se va a repartir de una manera más equitativa y eso pues va a aligerar la carga de todo el equipo. En esta reseña histórica que está dando Moisés en estos primeros versículos o en esta primera parte del sermón, primero, también recuerda, en cuarto lugar, la fidelidad de Dios, versículo 19 al 25. Dice, cuando salimos de Horeb, es decir, de Sinaí, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Fijaos la misma expresión de antes, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y sigue diciendo el relato lo sucedido en ese pasaje que también encontramos allí en Números capítulo 13. Sobre todo en el versículo 19, en cierta forma encontramos de manera resumida esos recuerdos dolorosos del viaje que va desde Horeb hasta Cades Barnea. Pero es interesante que a pesar de todo lo ocurrido, el Señor en ningún momento abandonó ni desamparó a su pueblo.
En más de una ocasión la Escritura nos recuerda aquellas palabras tan hermosas: no te dejaré ni te desampararé. Unas palabras que también pueden ser aplicadas, tomadas para nosotros en el día de hoy. Y es interesante observar cómo en esta ocasión Moisés, él no invita, en este pasaje, en estos versículos, no invita al pueblo a fijar sus ojos en el futuro, en la tierra que van a conquistar. No. Es interesante que él casi invita a que miren al pasado. Recuerda a que ellos ahora mismo miren a lo que hizo el Dios de tus padres. Dice ahí en el versículo 21, ¿verdad? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. En cierta forma, Moisés está recordándoles cómo Dios había sido fiel en el pasado con sus padres. Es verdad que sus padres no anduvieron bien. Es verdad que sus padres fracasaron. Pero a pesar de eso, Dios continuó permaneciendo fiel. Como sigue ocurriendo con tu vida y con mi vida. Como a pesar de que tú y yo le damos la espalda tantas veces al Señor, y lo hemos hecho sin ir más lejos en esta última semana, ¿o no? Y sin embargo, cómo Él nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha seguido amando. En estos versículos Dios desafía a su pueblo a seguir adelante hasta llegar a la tierra prometida, sin importar los obstáculos que van a encontrarse. Pero lamentablemente, sin embargo, como dice versículo 26, sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Es decir, en quinto lugar, ellos rechazaron obedecer a Dios. Se pusieron, versículo 27, a murmurar en sus tiendas, diciendo que Jehová les había aborrecido, sacándolos de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para entregarlos en manos del amorreo y destruirlos. Y se pregunta, ¿a dónde subiremos? ¿A dónde? Habían olvidado completamente lo que había hecho Dios con ellos en el pasado. Tristemente, a pesar de que Dios les había mostrado su fidelidad, ellos fueron rebeldes, contumaces. Dice, fueron rebeldes. Este verbo denota una desobediencia deliberada y consciente al mandato de Dios. Se dedicaban a murmurar, dice, en sus tiendas. Es decir, no lo estaban haciendo públicamente, pero a pesar de que lo hicieron en la intimidad de sus hogares, en las tiendas, Dios estaba en esa intimidad. Dios ve nuestros corazones y estaba conociendo lo que estaba sucediendo. Dios no solamente ve lo que decimos con nuestros labios, sino también conoce las intenciones de nuestro corazón. Llegaron incluso a pensar que Dios los aborrecía, versículo 27. Tremendo, tremendo. Y luego se pregunta, ¿a dónde iremos? Evidentemente ellos conocían la respuesta y lo sabemos por Número, capítulo 14, que es lo que se nos está narrando aquí. Ellos querían volver, ¿a dónde? A Egipto, nos dice en el capítulo 14 de Número. Eso es lo que ellos querían hacer realmente, volverse a Egipto. Y evidentemente, en sexto y último lugar, al rechazar obedecer a Dios, también estaban renunciando a las bendiciones que Dios quería darles. Últimos versículos 34 al 46,
que si me lo permitís en esta mañana podéis leerlo en casa. Lo cierto es que este primer capítulo de Deuteronomio no solo nos recuerda el amor de Dios para con su pueblo, sino también nos recuerda que Dios es un Dios de ira, un Dios de justicia. Versículo 34 dice: cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Bueno, y también luego Josué, como bien sabéis. Yo sé que a mucha gente en el día de hoy le molesta que se les hable de Dios como un Dios de ira, un Dios de juicio. Incluso a muchos creyentes les molesta que se hable de esto. A mí, por favor, háblame de Dios como un Dios de amor. Y hermanos y hermanas, claro que Dios es un Dios de amor, que de tal manera nos amó que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro que sí, Dios es un Dios de amor. Pero también la Biblia, y esto tenemos que decirlo, nos habla que precisamente porque es un Dios de amor, es también un Dios de justicia, que no tolera el pecado y que todo aquel que le rechaza será condenado. Por eso el mismo texto de Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y qué pasa con aquel que no cree? Pues que se perderá. Ya es condenado, ya ha sido juzgado. Veíamos no hace mucho en ese pasaje de Juan 3, del 16 al 21. Esa es la realidad. Son dos realidades que comparte la Escritura. En la historia de Israel, en Cades Barnea, nos recuerda que la obediencia trae progreso, pero la desobediencia trae retroceso. En este caso, para el pueblo de Israel, les llevó a estar 38 años en el desierto hasta que muriera toda aquella generación que se negó a obedecer a Dios. La desobediencia, hermanos y hermanas, siempre trae consecuencias, siempre, siempre. Es verdad que luego el pueblo, nos dice en este texto al final de este capítulo, que lloró por lo sucedido, pero se nos dice, versículo 45 y 46, que Dios no escuchó aquel lamento, ni les prestó atención. ¿Por qué? Porque ese lamento estaba basado en las consecuencias y no en el arrepentimiento. Lloraron porque, ay, mira lo que nos está pasando, pero realmente no había un arrepentimiento. Y hermanos y hermanas, para concluir, como bien vimos no hace mucho tiempo, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos recuerda que todas estas cosas les sucedió al pueblo de Israel, 1 Corintios 10, 6, como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así, por tanto, dice Pablo, el que piensa que esté firme, el que piensa que eso a mí no me puede suceder, dice Pablo, tenga cuidado, no vaya a ser que también te suceda a ti. Si Dios le impidió a su pueblo por causa de su rebeldía y les llevó a un desierto espiritual por su desobediencia, eso también puede ocurrir contigo, conmigo. Por eso Pablo dice, esto sucedió como ejemplo
para nosotros, para nosotros. Por tanto, hermanos y hermanas, en esta mañana hemos visto esta preciosa introducción al primer sermón del profeta Moisés, que espero que sirva también para nosotros en este día. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, como lo ha hecho en esta mañana, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, con el fin de que todo hombre y mujer estén preparados para realizar toda buena obra. Por tanto, que el Señor nos ayude para poder aplicar esta palabra a nuestras vidas.